Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más de nuestra sesión académica. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio de educación médica continua. Antes de comenzar con nuestra sesión, algunos avisos técnicos. Recordarles que cualquier pregunta que ustedes tengan la pueden realizar en nuestro chat y al finalizar la sesión se la haremos llegar a nuestra ponente del día de hoy. Asimismo, recordarles que si aún no reciben nuestras invitaciones semanales y desean hacerlo, lo pueden solicitar a este correo electrónico. Y asimismo, recordarles también que para poder realizar las constancias de asistencia es necesario que nos ayuden llenando la encuesta de satisfacción, que de igual forma les haremos llegar al finalizar la sesión, tanto por el chat, con una liga o con el QR, también pueden acceder a ella. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica de pediatría. El día de hoy es nuestra tercera sesión del mes, que como ya saben tenemos como temática la adolescencia. Y para presentar a nuestra ponente del día de hoy, le cedo la palabra a la doctora Tamara Gamboa, quien como ya saben también ha sido nuestra coordinadora del mes, quien agradezco por estar aquí, por ayudarnos a organizar este mes. Y pues adelante, muchas gracias doctora Tamara, nuevamente por todo su apoyo. Grecia, como siempre, gracias, buenos días a todos. Gracias por el interés que muestran en aprender respecto a la salud de los adolescentes. Creo que mundialmente estamos en una crisis, en un momento de oportunidad para comprender mejor lo que es la salud del adolescente y poderles brindar las herramientas que necesitan para desarrollarse sanamente. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Amalia Pastor Peralta que, bueno, ella es egresada de la Universidad de Nueva York, hizo su especialidad de pediatría en la Universidad de Emory en Georgia. Estudió medicina del adolescente en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y fue muchos años ahí adscrita y jefa del departamento. Tiene un diplomado en nutrición eh, pediátrica de la Universidad de Boston. Y bueno, es cofundadora de Taeli AC, que como ustedes ya saben, es una organización que busca profesionalizar la atención de la salud de los adolescentes. Actualmente ella se encuentra en Panamá y la verdad es que es un gusto pues poder disfrutar del privilegio de la tecnología y de ver cómo esta nos acerca y nos permite tener acceso a mentes y corazones brillantes como los de Amalia, que nos ayuden a construir una mejor plataforma de salud para nuestros jóvenes. Hoy hablaremos de cannabis, que es una de las sustancias que va cobrando cada vez más importancia entre la población adolescente. Consideramos que es muy importante que así como hay un montón de desinformación que hace que sea más atractiva para los chicos en redes sociales, necesitamos profesionalizar a los médicos y al personal de salud respecto a los efectos reales que tiene en el corto, mediano y largo plazo para poder orientar mejor a nuestros jóvenes y que tomen mejores decisiones. Amalia, muchísimas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias, Tamara. Gracias por esa presentación. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en este foro. Y les comento que yo pasé 4 años en Monterrey, formé parte del Tech Salud y la verdad es que tengo recuerdos muy gratos de esta experiencia. Y bueno, si quieren empezamos. No sé si estoy compartiendo. No, doctora, si gustas volver a compartir para que... Ok, perfecto. Ujú. Ok, aquí estamos. Entonces, nos toca hoy hablar del uso y abuso de cannabis en adolescentes. Quiero empezar abordando un poco la terminología, porque a veces hay confusión. La marihuana es una sustancia que tiene efectos psicoactivos, pero la gente a menudo usa los términos marihuana y cannabis indistintamente, pero sí hay diferencias. O sea, el cannabis es un término que se refiere a todos los productos derivados de la planta cannabis sativa o cannabis indica, aunque cannabis sativa es la que se usa más comúnmente. Esto incluye flores secas, hojas, tallos, semillas. O sea, la planta contiene más de 500 sustancias químicas y bueno, el cannabidiol es una de ellas. Vamos a hablar de esta sustancia un poquito más. Y después la marihuana, este es el término que se refiere a las partes o productos de la planta que contienen cantidades sustanciales de tetrahidrocannabinol, o sea, de THC, y este es el principal químico psicoactivo, eso es lo que nos hace sentir ese high. Entonces, en otras palabras,
La marihuana es cannabis, pero no todas las formas de cannabis son marihuana, o sea, no todas contienen THC. El cannabis tiene muchos nombres informales. Aquí hay algunos, o sea, la marihuana, ganja, weed, reefer, mota, Mary Jane, brócoli. Y en México hay unos nombres especiales. Aquí los tengo, se les dice goma, greña, grifa. Puede decirle mota. En todo caso, hay muchos nombres informales y cuando hablamos con nuestros adolescentes, si están usando uno de estos nombres, tenemos que preguntarles a qué se refiere. Entonces, el cannabis tiene dos compuestos que tienen efectos directos sobre el cuerpo. El primero es el tetrahidrocannabinol. De ahora en adelante le vamos a decir THC. Este es el compuesto que decíamos que es el psicoactivo, el que nos hace sentir ese high. Y después está el cannabidiol. De ahora en adelante nos vamos a referir al cannabidiol como CBD. Y este es el compuesto que tiene fines médicos, o sea, se puede usar para fines clínicos siempre y cuando esté bajo la supervisión de un profesional de la salud. ¿Y para qué se puede usar el CBD? Se puede usar para condiciones como trastornos de ansiedad, en algunos tipos de epilepsia, en el Alzheimer, en la esclerosis múltiple, en la esclerosis lateral amiotrófica, en síndromes de dolor crónico, síndromes de estrés postraumático, espasmos musculares, glaucoma, VIH-Sida, trastornos del sueño, trastornos de náusea, cuando se sienten náusea o vómito, cuando hay tratamientos oncológicos. Entonces, como ven, tiene muchos usos. Eh, creo que abordé casi todos. Lo que sí es importante que sepan es que el uso del cannabis para fines médicos es legal en México. El uso del cannabis para fines recreativos o lúdicos, ese todavía no es legal en México. Sé que hay propuestas a nivel legislativo para que sí se legalice. Se presentaron creo que en el 2020, pero ahí siguen y se siguen discutiendo y todavía no ha habido una resolución. Perdón. Entonces, quiero presentarles algunos números. Estos vienen de la última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, la ENCODAT de 2016-2017. Y entonces, el consumo de marihuana en México sigue siendo la droga ilegal de mayor consumo entre personas de 12 a 65 años. Esto es igual a nivel mundial, de acuerdo a la OMS, es la sustancia de mayor consumo, también la sustancia ilegal de mayor consumo. Y como ven, la prevalencia de consumo ha ido subiendo, o sea, pasa del 0.6% en el 2002 al 2.1% en el 2016 y ha seguido aumentando. En la población de 12 a 17 años, el consumo de marihuana en esta última ENDOCAT eh, es más alto que el consumo de la población total, o sea, 2.6 en adolescentes y 2.1 en la población total, y este consumo se duplica del 2011 al 2016, y en el caso de mujeres, el crecimiento es de 3.5 en estos años, casi igualando el porcentaje entre los hombres y mujeres. El consumo del cannabis y la pandemia. O sea, la pandemia la verdad es que tuvo efectos muy importantes. En México, el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años aumentó un 15% durante la pandemia. El consumo de marihuana aumentó un 17%. Y bueno, nada más aquí, más del 60% de los que consumen y aumentaron el consumo de marihuana fueron hombres, pero también en las mujeres se dio un aumento importante. Sí les quiero presentar algunos números de Estados Unidos porque sí me parece que pueden ser ilustrativos. Igual, la marihuana también es la droga ilegal más
consumida entre los adolescentes en Estados Unidos. Sí, en algunos estados su uso es lícito, pero a nivel federal sigue siendo una sustancia ilícita. Em, y bueno, este uso tan extendido se puede explicar por varias cosas. Algunas de las normas sociales alrededor del uso del cannabis entre adolescentes y adultos jóvenes, como los riesgos y beneficios percibidos, así como la exposición frecuente a mensajes a favor de la marihuana, como su uso para fines médicos. Y bueno, además este grupo puede usar marihuana por presión de sus compañeros o para lidiar con la ansiedad o incluso la depresión. Esto es importante: de los 52.5 millones de personas de 12 años o más que informaron haber consumido cannabis en el 2021, el 35.4%, que es el mayor porcentaje de todos los usuarios, eran de 18 a 25 años, o sea, adolescentes en etapa tardía y adultos jóvenes. Y los adolescentes de 12 a 17 años representaron más o menos el 10.5% de esta cantidad de usuarios. ¿Por qué les presento esta diapositiva del cerebro humano? Y es porque sí quiero repasar brevemente qué está pasando a nivel cerebral, o sea, a nivel del neurodesarrollo durante la adolescencia, porque eso nos ayuda a entender por qué los adolescentes son particularmente vulnerables o susceptibles a las sustancias adictivas. Entonces, hay dos procesos principales que están ocurriendo durante el neurodesarrollo. El primero es el aumento de la materia blanca. Esto ocurre durante todo el neurodesarrollo, continúa en la adolescencia y culmina con la mielinización de la corteza prefrontal, y esto ocurre más o menos alrededor de los 25 años. También, aunado a esto, está la materia gris. La materia gris también aumenta al principio porque queremos adquirir información, formar nuevas conexiones sinápticas, pero ya cuando se llega a la adolescencia, especialmente a la adolescencia tardía y a la adultez joven, lo que queremos es consolidar esta información. Entonces se da algo que se llama la poda sináptica. Esas conexiones que no se utilizan se pierden, porque lo que queremos es un cerebro adulto que funcione de una manera rápida y de una manera muy eficiente. Entonces, otra manera de ver esto en esta diapositiva es que el cerebro se va desarrollando de estructuras inferiores a estructuras superiores y de estructuras en las partes de atrás del cerebro a estructuras delanteras, y como ya dijimos, acaba con el desarrollo de la corteza prefrontal, que es muy importante porque ahí se dan las funciones ejecutivas superiores. Entonces, ¿cuál es la meta del adolescente? En realidad, ese control de impulsos, poder organizar, planear, priorizar, esas son las metas. Entonces, ¿por qué la prevención es tan importante? ¿Por qué nos preocupa cuando empiezan a usarse estas sustancias, especialmente el cannabis, en edades tempranas? Porque básicamente el cannabis secuestra estas vías neuronales, estas conexiones sinápticas, y las compromete de una manera importante. Entonces, los adolescentes que utilizan el cannabis, por ejemplo, no van a poder adquirir estas competencias que se necesitan para ser adultos funcionales. Y es más, o sea, las secuelas negativas del uso de cannabis no solo son muy importantes, sino que pueden llegar a ser permanentes. Por eso, porque por esta poda sináptica que se da, o sea, son conexiones neuronales que no se están usando y se están perdiendo. Por eso, esa importancia de hablar de este tema hoy en día. Aquí también les quiero presentar, como vieron en la diapositiva anterior, lo que sí está muy desarrollado es el núcleo accumbens y toda esta vía de recompensas. Entonces, esto está muy bien desarrollado ya para la etapa adolescente. Entonces, ¿qué pasa? Estas drogas de adicción, estos son los puntitos amarillos, son donde actúan, donde activan esta vía de recompensas. Como pueden ver, el alcohol actúa sobre el globo pálido, la marihuana
el cannabis actúa directamente sobre el núcleo accumbens, pero no importa a dónde inician esa activación de la vía de recompensas, últimamente estas sustancias lo que hacen es que inundan el núcleo accumbens de dopamina. Y entonces esta dopamina es el neurotransmisor que hace que el núcleo accumbens afecte a las otras partes del cerebro. ¿Qué sucede? La dopamina es un neurotransmisor natural que produce felicidad. Entonces, por ejemplo, cuando tomamos agua, cuando comemos, que estos son conductas que son necesarias para la supervivencia, esto produce felicidad y por lo tanto son conductas que repetimos. Sin embargo, cuando hay consumo de estas sustancias de adicción y cuando hay consumo y cuando hay consumo, una disculpa, y cuando hay consumo, eh, ay, cuando hay consumo de estas sustancias, la liberación de la dopamina es mucho más alta. Sobre todo, o sea, es una liberación de dopamina que puede ser hasta 10 veces mayor a lo que se da normalmente. Entonces, ¿qué sucede? Se siente una euforia importante, una euforia que se quiere repetir. Y entonces, ¿eso a qué lleva? A que se use de manera repetida la sustancia, hayan cantidades altas de dopamina y entonces se da una regulación por parte del cerebro y la cantidad de dopamina baja. ¿Esto a qué lleva? A que queramos utilizar el cannabis, en este caso con mayor frecuencia y en mayor cantidad para sentir ese mismo efecto que queremos llegar a sentir. Entonces, esto lleva a conductas de búsqueda de la droga, a conductas de abuso de la droga y últimamente a la adicción. Entonces, ahora les quiero presentar el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es el sistema neurotransmisor más prolífico del cerebro. Y básicamente hay receptores en el cerebro, más prolífico del cuerpo, perdón, y hay receptores en el cerebro, hay receptores a nivel del hígado y hay receptores a nivel de la zona inguinal. ¿Y de qué se encarga el sistema endocannabinoide? Pues del bienestar general del cuerpo, del balance energético, de la modulación inmunológica, de la recuperación después del estrés, del consumo de alimentos, de la homeostasis metabólica, entre otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí les quiero presentar. Esta es la estructura de la anandamida, que es un cannabinoide endógeno del cerebro. Y esta es la estructura del THC. Como se dan cuenta, son estructuras muy similares. Entonces, esto permite que el THC se una a los receptores de los endocannabinoides y básicamente secuestren las funciones de este sistema neurotransmisor. Entonces, ¿a dónde se encuentran los receptores cannabinoides en el cerebro? Aquí ven por los puntitos amarillos y la mayoría se encuentran en el núcleo accumbens, en el hipocampo, en la amígdala, el hipotálamo, la médula, el cerebelo. Entonces, cuando les voy diciendo esto, ustedes se van dando cuenta ya de una vez cuáles son los efectos de estar eh, bajo o de estar consumiendo estas sustancias, por donde actúan. Y también esto es importante porque más adelante yo les voy a explicar cómo hago para darle consejería a los adolescentes hablando de estas áreas cerebrales específicamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿A dónde actúa la marihuana? Y obviamente, ¿a dónde interfiere? Y por eso estos efectos secundarios. Entonces, ¿qué pasa? A nivel del hipotálamo, esto controla el apetito,
niveles hormonales, comportamiento sexual. Los ganglios basales están involucrados en el control motor, además de la iniciación y la terminación de una acción. La amígdala es el centro emocional por excelencia del cerebro. eh, y bueno, también tenemos el cerebelo que se encarga de la coordinación. Entonces, ahí podemos ya ir entendiendo cómo el uso de cannabis va a interferir con todas estas funciones. Esta es una diapositiva un poco cargada, pero yo les quiero resaltar algunos puntos importantes. Entonces, la mayoría de los adolescentes eh, consumen, o sea, fuman el cannabis, y entonces lo que sucede es que el THC atraviesa los pulmones, llega al torrente sanguíneo y después se transporta al cerebro. Entonces, ya sabemos que lo que hace es que actúa sobre los receptores cannabinoides que normalmente interactúan con las sustancias endógenas, pero básicamente el THC se apodera de estas vías de neurotransmisión y entonces interfieren con las funciones normales del cerebro. Como ya les había mencionado, el cerebro humano sigue desarrollándose hasta los 25 años. Por ejemplo, entonces, por lo tanto, el consumo del cannabis durante la adolescencia y la adultez temprana, ya dijimos, puede afectar este desarrollo y puede resultar en dificultades en el aprendizaje y en la memoria, porque impacta cómo el cerebro construye conexiones que son necesarias para estas funciones, y este mensaje lo voy a seguir repitiendo a través de la plática. Bueno, esto sería lo importante de esta diapositiva. De esta es que hay varios estudios que exploran los efectos a largo plazo del consumo de marihuana en la adolescencia, especialmente sobre la cognición, la estructura cerebral y el funcionamiento cerebral en comparación con los adultos, y sugieren que el cerebro adolescente, como ya les venía diciendo, es mucho más sensible a los químicos del cannabis que el cerebro adulto. Y estas investigaciones también indican que el uso crónico de marihuana durante la adolescencia puede llevar a una pérdida de coeficiente intelectual que no se recupera. Ya les dije, algunos de estos cambios pueden ser permanentes. Y bueno, y aquí en la plática podrán ver que están las referencias para todos estos estudios que les estoy presentando. Hay diferencias cerebrales estructurales en adolescentes que consumen cannabis. Aquí las ven, pueden haber diferencias de tamaño, de conectividad, de calidad de varias estructuras cerebrales. Igual, vamos de nuevo, cuanto antes comenzaron las personas a usar cannabis regularmente, más deterioradas estaban las conexiones nerviosas en el cerebro. Y entonces, aquellos que comenzaron a usar cannabis a una edad más avanzada no experimentaron los mismos efectos negativos que aquellos adolescentes que empezaron a edades tempranas. También hay diferencias cerebrales funcionales en adolescentes en comparación con los que no funcionan. Hay una mayor actividad al tratar de completar una tarea. O sea, esta mayor actividad indica que el cerebro está trabajando de más para realizar una tarea. Y estas diferencias se observaron en regiones del cerebro críticas para el funcionamiento ejecutivo. Recuérdense que estábamos mencionando estas funciones ejecutivas superiores. Entonces, por ejemplo, la planificación, la toma de decisiones y el establecimiento y cumplimiento de metas. Entonces, ahora quiero hablarles de los efectos a corto plazo. Entonces, por ejemplo, algunos de los cambios físicos evidentes cuando se están bajo los efectos del cannabis pueden ser los ojos rojos, la boca seca, coordinación motora alterada, aumento de la frecuencia cardíaca, respuesta retrasada hacia las personas y hacia el entorno, todos se ven en estos dibujitos, aumento del apetito o antojos, y también la relajación muscular. Y ahora también cuando se está experimentando ese high, se puede sentir sensación de calor o frío en la piel, pérdida de la memoria o incapacidad para
recordar ciertos recuerdos que pueden ser importantes. Sí se puede sentir placer y felicidad, pero también, y de esto vamos a hablar un poco, se puede sentir paranoia o miedo. Y también algo que mucha gente comenta es esta percepción alterada del tiempo y del espacio. Hablemos entonces ahora de las complicaciones y los riesgos asociados con el consumo de cannabis en adolescentes y adultos jóvenes a largo plazo. Entonces, ¿qué se puede ver? Bueno, podemos ver, y ya lo hemos explicado un poquito por lo que está pasando en el cerebro adolescente, podemos ver problemas cognitivos como dificultades con la atención, la concentración, resolución de problemas, el aprendizaje, la memoria, una coordinación reducida y tiempo de reacción disminuido, problemas de rendimiento en la escuela o el trabajo, mayor probabilidad de abandonar la escuela, toma de decisiones y juicio deficientes, problemas en relaciones personales, una menor satisfacción en general con la vida y un mayor riesgo de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas y psicosis. Sí me quiero detener un poquito en cuanto al cannabis y la psicosis. Este es un tema sumamente importante. Hay datos que aquellos que probaron el cannabis antes de los 18 años eran 2.4 veces más propensos a desarrollar esquizofrenia. Y se estima que la incidencia de trastorno psicótico inducido por el cannabis es de 2.7 por cada 100.000 personas al año, con un 30 o un 50% de estas personas eventualmente recibiendo un diagnóstico de trastorno del espectro esquizofrénico. Esto tiene que ver mucho con el efecto del cannabis sobre la amígdala y que cada vez las concentraciones de THC que se consiguen en la calle y que se están consumiendo son más altas porque son más puras. Y entonces esto se asocia con esta desregulación del control del miedo de la amígdala y nos lleva a estos trastornos psicóticos. Conozco personalmente adolescentes que han padecido esto y también creo que fue hace más o menos un año que salió un estudio de Canadá que cada vez los trastornos psicóticos que estaban viendo en los centros de urgencias canadienses cada vez estaban más relacionados al uso de cannabis. Entonces, por favor, tomen esto en cuenta. Estos nada más son estudios a los cuales pueden acudir, que apoyan lo que venimos diciendo. Por ejemplo, Ceilings et al. Encontraron que los adolescentes que usaban marihuana con frecuencia tenían menor probabilidades, perdón, de graduarse de la escuela secundaria que aquellos que no lo usaban o que lo usaban de manera esporádica. Este estudio de Lind y Landsman dice exactamente lo mismo. Otro estudio que el uso prolongado de la marihuana, el cannabis, puede tener un impacto perjudicial en los resultados de vida de un individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estudios han mostrado una fuerte conexión entre el uso de marihuana y ciertos factores como bajos ingresos, la dependencia de servicios sociales, comportamientos delictivos, desempleo y, como habíamos mencionado antes, una menor satisfacción con la vida. Em, Esto nada más sí les quiero decir que a veces la marihuana se piensa que puede parecer relativamente menos adictiva que otras sustancias que a menudo dominan los titulares, pero en efecto sí es adictiva y ya vimos por qué. Y la exposición regular a cantidades elevadas de THC o de resinas definitivamente pueden llevar a adicción y pueden hacer que estas personas sean más vulnerables a enfermedades mentales. ¿Okay? Em, Esto ya se los dije, pero lo quiero repetir. Las cantidades de THC han aumentado significativamente en los productos que se consiguen, pasando más o menos de el 8.5% en 1999 a más o menos el 20% en años, y esto ha ido aumentando, ¿ok?
Y esto es porque la cría de plantas de cáñamo que se está dando y estas contienen un alto contenido de THC. Y bueno, el riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de marihuana, y esto vamos a ver cómo se hace este diagnóstico, eh, igual, repito, puede ser mayor en individuos que comienzan a usar cannabis en la juventud o en la adolescencia y que la utilizan con frecuencia. Y como digo, esto, como pueden ver, ha ido en aumento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Estos son los criterios de acuerdo al DSM-5 y es el uso de cannabis durante al menos un año con la presencia de al menos dos de los siguientes síntomas acompañados de un deterioro significativo del funcionamiento y de malestar. Entonces, uno, la dificultad para controlar el uso de cannabis. Eh, Dos, repetidos intentos fallidos de interrumpir o reducir la cantidad de cannabis que se consume. Tres, una cantidad desproporcionada del tiempo que se le dedica a adquirir, usar eh, y, o sea, y recibir estos efectos del cannabis. Deseos o antojos de usar el cannabis. Esto puede incluir pensamientos intrusivos, por ejemplo. Eh, Uso continuado del cannabis a pesar de las consecuencias adversas, cargos criminales, ultimátums de abandono por parte de cónyuges, baja productividad. Otras actividades importantes en la vida, como el trabajo, la escuela, son superados por el deseo de usar cannabis. Siete, se utiliza cannabis en contextos potencialmente peligrosos, como por ejemplo cuando uno está manejando un auto. Que el uso de cannabis continúa a pesar de ser consciente de problemas físicos o psicológicos atribuibles a su consumo. Esta tolerancia, que ya haya tolerancia al cannabis, y esto se define como la necesidad de cantidades progresivamente mayores de cannabis para obtener el efecto psicoactivo experimentado. Y la abstinencia, que es definida como el síndrome típico de abstinencia, ¿okay? Asociada con el uso y abuso de cannabis, una sustancia similar para prevenir los síntomas de abstinencia. Entonces, ¿qué sucede? La gravedad del trastorno se señala dependiendo del número de síntomas presentes. Es leve si hay 2 o 3 síntomas, moderado si hay 4 o 5 síntomas y grave si hay 6 o más síntomas presentes. Y de nuevo, el DSM-5 señala que la mayoría de los usuarios comienzan en la adolescencia temprana o en la adultez joven. Este es un estudio que me gusta mucho y se los quiero mencionar. Es un estudio de Stanford y es un estudio interno que hicieron, que le preguntaron a sus adolescentes por qué consumían, el cannabis. Entonces, las respuestas fueron por propósitos medicinales o de automedicación. Y aquí también es importante hacer una distinción, y es que el cannabis que es controlado, que se encuentra en los dispensarios para fines médicos, va a tener una concentración de CBD mucho más alta que la concentración de THC. O es algo que uno conoce y los médicos pueden jugar con esas proporciones para fines médicos para sus pacientes. Pero los estudiantes no conocen eso y el cannabis que van a conseguir en la calle va a tener concentraciones de THC mucho más altas y por eso pueden experimentar problemas. Bueno, también lo usan por curiosidad por el uso adulto, para olvidar, escapar, relajarse, para uso recreativo, para aliviar sentimientos de ira, de ansiedad, de depresión, o sea, para automedicarse cuando hay temas de salud mental, porque quieren pertenecer o ser parte del grupo, porque los ayuda a dormir, porque en algunos casos dicen que los ayuda con la concentración y también ahora porque se puede consumir vía cigarrillos electrónicos porque tienen diferentes sabores que les gustan.
Entonces ahora vamos a pasar a otro tema relacionado al cannabis y es que quiero hablarles un poquito de la farmacocinética del cannabis. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir cómo se consume el cannabis, eh, a dónde, eh, a dónde es que se almacena en el cuerpo, cómo se metaboliza y cómo lo eliminamos. Entonces, la mayoría de los jóvenes, usan estos métodos de consumo y es que pueden usar las flores secas, las hojas, los tallos, las semillas de la planta de donde proviene la marihuana de varias maneras. Uno es fumarlo en porros, o sea, que son estos cigarrillos enrollados a mano, o en pipas o bongs, que son pipetas de agua, o en blunts, que son puros vacíos llenos de marihuana. Pueden inhalar los vapores del cannabis o de la parte psicoactiva del cannabis en lugar de fumar, utilizando un vaporizador, utilizando los famosos cigarrillos electrónicos. Pueden consumirla después de mezclarla en brownies, en galletas, en otros comestibles y pueden fumarla o comer resinas ricas en THC que han sido extraídas de la planta de cannabis y esto se ha vuelto cada vez más común. No me voy a detener mucho aquí, pero hay otras rutas de absorción, por ejemplo, la oral, pueden ser comestibles, tinturas, bebidas, y estas tienen una biodisponibilidad muy baja porque pasan por un metabolismo de primer paso. Después hay otras rutas de absorción, como la transmucosa, que es sublingual y intranasal y oftálmica. Estas se usan más bien estas sustancias para fines médicos. Transdérmica, hay parches transdérmicos que se pueden utilizar para el tratamiento de algunas enfermedades. Está la ruta de absorción rectal. Esta se usa, estos supositorios de marinol se usan más que nada para los espasmos musculares, pero solo quiero que vean que hay muchas maneras diferentes de consumir el cannabis. Em, la ruta de absorción intravenosa, esta prácticamente no se utiliza, tiene una biodisponibilidad del 100% y este tipo de administración intravenosa resultó en paranoias agudas y en síntomas similares a la esquizofrenia y a otros déficits cognitivos. Y bueno, la más común y la que más utilizan los adolescentes, que es ya sea de fumar o de inhalar el cannabis, esto lo vimos, pero aquí nada más me quiero detener en que cuando se consume de esta manera se liberan más de 100 compuestos que pueden ser altamente carcinogénicos y más de 2.000 compuestos en total. Entonces, este es otro efecto que vale la pena mencionar. Entonces, ¿cuáles son algunos signos de que un adolescente está usando o está usando eh, de la marihuana, la parte psicoactiva del cannabis? Pueden presentar con risas inusuales, problemas de coordinación, olvidos, los ojos rojos que ya mencionamos, la ropa que huele extraño o una habitación llena de un olor distintivo, uso frecuente de inciensos o otros desodorantes para tratar de mascarar este olor. Un cambio repentino en el vestuario, y esto sí se da, y esto incluye ropa y accesorios con temática del cannabis o la adición de decoración con temática de drogas en su habitación. También el aumento de la necesidad de dinero. Tienen que de alguna manera conseguir el cannabis y bueno, por supuesto, la posesión de parafernalia de drogas o de marihuana. ¿Cómo se excreta? ¿Cómo se elimina? Primordialmente en heces, pero también en orina, en el sudor, en fluidos orales, por ejemplo, la saliva y también en el cabello. Em, Esto es importante que sepan que el cannabis es lipofílico, o sea, se une a las lipoproteínas y por eso hay una liberación lenta de las reservas lipídicas. La vida media del THC en plasma y en orina es de 20 a 60 horas. La vida media de eliminación de metabolitos es de 5 a 6 días y el uso crónico
puede hacer que este consumo sea detectable durante más de un mes. Nada más aquí los órganos humanos que contienen más grasa y por lo tanto almacenan más el THC son el cerebro y los órganos reproductores. Sí quiero hablar un poco de tratamiento y la verdad es que sí hay muchos obstáculos al tratamiento. Muchos adolescentes y adultos jóvenes no buscan tratamiento. Esto viene de la CDC, en el 2020. De los 5 millones de jóvenes adultos de 18 a 25 años con un trastorno por consumo de marihuana en el 2021, solo 28,000 recibieron tratamiento. ¿Por qué? Porque no es fácil admitir que se tienen problemas con el uso de la marihuana o pueden preocuparse por el castigo de padres o el juicio de compañeros. Por eso es tan importante reconocer las señales del uso de cannabis para poder proporcionar un punto de partida donde se pueda tener una conversación con los adolescentes sobre su drogadicción y la necesidad de obtener ayuda. Em, Existe en México la Red Nacional de Atención a las Adicciones y que se conforma por las unidades especializadas, estos centros de atención primaria en adicciones y para nosotros que trabajamos con adolescentes, por los centros de integración juvenil que son muy importantes y los centros no gubernamentales. Esto se los presento porque lo que es importante para nosotros como pediatras y personas que trabajamos con adolescentes es que queremos formar red. Debemos estar enterados de qué tenemos, cuáles son los servicios que tenemos a nuestro alrededor, si es un centro de integración juvenil, si es un centro privado, y tenemos que abordarlos, llamar, cuáles son los requisitos para internar un paciente, cómo funcionan, porque así, para cuando nos llega un paciente con estos problemas, tenemos un proceder, sabemos qué hacer con este paciente. Y bueno, a través de esta red se implementan dos modalidades principales de tratamiento, que son la ambulatoria y la residencial. Y aquí vienen números de cuántas instancias ambulatorias y residenciales existen. Y bueno, también existe un número importante de servicio de atención residencial en la iniciativa privada y es importante saber qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí quiero detenerme, como dije, en los centros de integración juvenil, que son importantes para los que trabajamos con adolescentes. Estos centros surgen en 1969 y lo que es importante es que los programas son implementados por médicos, trabajadores sociales, psicólogos y personal de enfermería que están capacitados en estos temas y tienen procesos muy bien establecidos. Entonces, por favor, sí infórmense de qué centros de integración juvenil, qué instancias tienen a su alrededor. Esto es un motivo de orgullo. México cuenta con una de las redes más grandes de tratamiento en América Latina, siendo la red pública un gran referente de atención y de evaluación por la calidad de sus intervenciones. Obviamente, todavía hay importantes retos al respecto, especialmente con las intervenciones en centros no gubernamentales, porque a veces carecen de criterios mínimos de calidad. Y bueno, otro reto importante en el tratamiento es la implementación de programas de reintegración social, de rehabilitación, de reducción de daños. Y bueno, estos últimos se han estado llevando a cabo por organizaciones de la sociedad civil, pero ya comienzan a ser implementados por servicios estatales de salud. Y ahora quiero concluir esta plática hablando de cómo darle consejería a un adolescente sobre el uso de cannabis. Primero, es importante que se cree un ambiente seguro donde el adolescente pueda hacer sus preguntas, porque la verdad es que tienen mucha curiosidad y muchas dudas acerca de estas sustancias adictivas.
Y obviamente cuando se les da información tiene que ser en términos que ellos entiendan y tienen que ser con efectos concretos que apliquen a su vida diaria, porque entonces así los adolescentes por su propia cuenta pueden llegar a la conclusión de que el uso del cannabis no es algo que les conviene. Y yo esto lo hago hablando de lo que sucede en tres partes diferentes del cerebro: en el hipocampo, en la amígdala y en los ganglios basales y cerebelo. Entonces, ¿qué pasa? El hipocampo es la puerta de la memoria. En el hipocampo es donde adquirimos información, donde la almacenamos, donde creamos memorias y donde accedemos a esas memorias. Entonces, ¿qué pasa con el hipocampo cuando está bajo los efectos del cannabis? Pues obviamente hay dificultad para aprender nueva información y también hay dificultad para recordar información. Entonces, aquí yo les hablo de la manzana más maravillosa del mundo. Como, o sea, cuando estamos bajo los efectos del cannabis, tal vez no podemos recordar a qué sabe una manzana o cómo es una manzana. Y entonces, bajo los efectos del cannabis, se vuelve la manzana más maravillosa del mundo. Y esto, digo, puede ser divertido al principio, pero después, ya cuando no estamos bajo los efectos del cannabis, esta manzana se vuelve una manzana cualquiera y esto decepciona. Y entonces, con el uso repetido del cannabis, eso es lo que sucede. Cada vez las cosas cotidianas decepcionan más si no estamos bajo el efecto del cannabis. Y esto puede tener consecuencias muy importantes porque lo que antes nos producía placer, ahora ya no nos produce placer, al menos de que estemos bajo el efecto del cannabis. La otra parte del cerebro, que es muy importante y que se ve muy afectada en cuanto al uso del cannabis, es la amígdala. ¿Por qué? Porque la amígdala es el centro emocional del cerebro y entonces asigna relevancia emocional a las experiencias y conexión emocional con los demás, regula el miedo, hemos hablado de esto, eh, se asocia como a este sentimiento de wow, de cosas nuevas y el sentimiento que eventos que despierten el interés en situaciones nuevas. Entonces, ¿qué pasa cuando el cerebro, cuando la amígdala está bajo los efectos del cannabis? Puede ser que vayamos pasando por una filita de hormigas y si no estamos bajo los efectos del THC, nos parece interesante y seguimos. Pero cuando estamos bajo los efectos del cannabis, esta filita de hormigas nos puede parecer fascinante y podemos pasar horas viendo a estas hormigas y nos podemos preguntar cómo será la vida de las hormigas, si tienen familia, si les gusta el trabajo que tienen y hasta formar un apego emocional con esas hormigas. Entonces, esto lleva a una fascinación artificial que puede ser peligrosa porque mientras estamos enfocados en esta fascinación artificial, no estamos conscientes de lo que está pasando en nuestro entorno y esto puede ser sumamente peligroso. También les hablo de los ganglios basales y del cerebelo. ¿Qué sucede? Los ganglios basales convierten la intención en instrucción y el cerebelo ajusta esa acción y controla la coordinación interna y externa. Entonces, por ejemplo, si estamos jugando béisbol y queremos atrapar una bola, entonces tenemos la intención de atrapar esa bola y el cerebelo hace que intencionadamente movamos la pierna hacia adelante y extendamos el brazo y con el cerebelo ajustamos el ángulo del brazo para poder atrapar esa bola adecuadamente. ¿Qué sucede cuando el cerebelo está bajo los efectos del cannabis? Puede ser calmante, o sea, la persona puede volverse casi inmóvil, la persona puede volverse torpe, aunque algunas veces siente que es más fácil moverse, pero por ejemplo a la hora de bailar, pero generalmente lo hace de una manera torpe.
Y esto es muy importante, el tiempo se ralentiza, todo se vuelve más lento y las distancias pueden parecer más largas y esto afecta el tiempo de reacción. Y esto es muy importante, por ejemplo, a la hora de conducir. De nuevo, nada más, ¿qué pasa? El cannabis secuestra el centro de recompensa. Entonces, ya sabemos todo lo que sucede. No me voy a detener mucho aquí, nada más que se desarrollan estas ansias de consumo que eventualmente conducen a la dependencia y esto significa que el usuario depende del cannabis para experimentar placer, relajación, curiosidad y o alivio del estrés. Y entonces les resulta muy difícil sentir estas cosas sin el cannabis. Em, Aquí tampoco me voy a detener mucho, nada más de nuevo que se le puede explicar a un adolescente. Cuando entran en la etapa de la adolescencia, hay muchas diferentes calles, muchas vías tortuosas, muchas diferentes maneras de que llega la información de un lugar a otro por todas estas conexiones sinápticas y que para cuando llegamos, el cerebro adulto es un cerebro donde la información está consolidada y donde el acceso a la información es mucho más rápida y digamos, con estas diapositivas se le puede enseñar al adolescente que el cannabis va a afectar todas esas conexiones, las va a comprometer de manera importante y se van a perder. Entonces, por eso los efectos pueden ser permanentes. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando en el cerebro con el uso del cannabis? Ya vemos que afecta la adquisición de información, el aprendizaje, la memoria, eh, lleva a fascinaciones artificiales y lleva a problemas de coordinación motora. Entonces, por ejemplo, un estudiante que antes estaba muy interesado en la escuela, cuando usa repetidamente el cannabis, puede decir, la escuela es aburrida, no pasa nada interesante aquí y no puedo salir de clase porque lo que necesito es salir y fumar un porro. O, por ejemplo, un atleta que antes era muy bueno y muy coordinado, ahora puede decir, no estoy emocionado por este juego, el otro equipo es mucho mejor y ya me siento exhausto solo de pensar en jugar. ¿Y qué se le puede decir al adolescente directamente? ¿Cuál es tu trabajo como adolescente? O sea, preguntar cómo podrían verse afectados los diferentes tipos de trabajo por el uso de cannabis. Eh, Obviamente se enfatiza la importancia del desarrollo sano del cerebro, que el cerebro necesita aprender a encontrar placer de manera natural, que también es importante también es importante aprender qué te hace sentir relajado y te ayuda a, a bajar el estrés, a manejar la ansiedad, a concentrarte. Y estos son componentes para descubrir quién eres y cómo vas a lidiar con tu entorno. Entonces, ya como último mensaje, depender del cannabis para cumplir con todos estos diferentes roles solo impide que tu cerebro aprenda habilidades importantes en la juventud. Entonces, lo alarmante es que el cannabis puede funcionar también al principio, que esa transición a la adultez se da sin aprender nunca estas habilidades importantes. Esto es como aprender a andar en bicicleta con ruedas de entrenamiento y nunca quitarlas. ¿Ok? Pero así como los niños eventualmente dejan de depender de esas ruedas de entrenamiento, depender del cannabis o de cualquier sustancia para enfrentar la vida puede, en última instancia, obstaculizar tu capacidad para alcanzar tu mayor potencial. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero que esto haya sido útil. Em, por favor, los que estén interesados en aprender más de temas de salud del adolescente, acérquense por favor a Taeli, Adolescencia Sana, Vida Plena, tanto en Facebook como en Instagram. Y muchísimas gracias.
Amalia, muchísimas gracias por esta charla tan completa. La verdad es que me quedé pensando en cómo los pediatras fuimos entrenados o aprendimos a cuidar de la salud de los adolescentes cuando las enfermedades que los atacaban eran cosas que no tenían que ver con ellos. Si le da a un chico una otitis o una gastroenteritis, tiene que ver con el cuidado de la higiene en los alimentos, quizá, pero muchas de estas enfermedades no son prevenibles Ujú. o son prevenibles por vacunación y eso requiere de una inyección y con eso se previenen. Pero estamos entrando en una era en la que las enfermedades de los adolescentes requieren de nuevas habilidades de los pediatras para podernos acercar a platicar con ellos y a explicarles, pues a los que ya lo consumen, por qué sería conveniente que dejaran de consumirlos o que, o que redujeran su cantidad de consumo. Pero a los que no las consumen todavía, creo que tenemos que hacer un trabajo de prevención súper importante. A mí me alarma que en México la edad media de consumo o de inicio de consumo de marihuana son los 17 años. Y no Ujú. quiero dejar pasar el comentario del hecho de que a los 17 años un individuo todavía es menor de edad Sí. y que el consumo de marihuana generalmente va precedido por el consumo de otras sustancias como vape y como alcohol. Ujú. Nos toca como pediatras cerrar la puerta y poner el criterio tajante de que el consumo de sustancias antes de los 18 años es ilegal y que se está lastimando a las juventudes a las que se les permite consumir alcohol, consumir vape o consumir marihuana. Y creo que hay suficiente evidencia científica del daño que esto genera y no se vale decir, bueno, pues una copita, porque hoy no puedes negar el hecho de que el que prueben una copita es abrir la puerta al consumo de sustancias y que por empezar con alcohol, eventualmente terminan cada vez más comúnmente en consumo de otras sustancias. Hay un montón de preguntas. Híjole, y sé que dejé poco tiempo, pero si no, con mucho gusto me pueden pasar esas preguntas y se las contesto Estoy individualmente. Estoy pensando proponerles algo. En la página de Taeli podemos subir el video de la sesión y si les parece bien, prometemos ahí poner como comentarios cada una de las preguntas y ponemos ahí todas las respuestas. Solo voy a mencionar un par de las 8 que tengo aquí. ¿Qué piensas del diagnóstico? Si es ético el escrutinio del uso de marihuana o de búsqueda de marihuana en adolescentes en escuelas, universidades y empleados en las empresas. Esta es una pregunta muy interesante. Yo siempre cuando hablamos de esto caigo más del lado de la educación y más bien de hablar de todo esto que les mencioné a través de la plática y por qué está en nuestro detrimento usar estas sustancias. Lo que sí tenemos que hacer a nivel de adolescentes es estar muy en alerta de todos estos síntomas que ya les expliqué para identificar a aquellos adolescentes que puedan tener un problema y que ellos sí reciban la atención dirigida que necesitan. Ahora, las políticas de empresas privadas, esas ya son políticas de cada quien y de cómo lo quieran manejar. Y esa es una situación aparte, porque una empresa privada puede decir, en mi empresa va esto, esto, esto y esto, y a eso es lo que se tienen que atener. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Amalia. Hay otra aquí que dice, bueno, ¿qué hacer con los chicos que las consumen o las consiguen en forma de gomitas? Y entonces los traen como dulces y con engaños le dan a un amigo unos brownies o unas gomitas, no les dicen exactamente qué es lo que contienen y eventualmente se intoxican. ¿Qué hacemos como pediatras en este aspecto? Porque pareciera que para los chicos es una broma y es una broma que tiene fatales consecuencias. Entonces, ¿cómo hacemos para concientizar a los papás de estas cosas? Sí, bueno, y eso es muy importante. Los papás, nosotros cuando vemos adolescentes tratamos de formar un vínculo adolescente, padre, médico, siempre con el adolescente en el centro, pero siempre obviamente muy importante incluir a los padres. Las formas de consumo del cannabis cada vez son más variadas, las gomitas definitivamente, pero lo que tenemos que hacer son estos esfuerzos de prevención. Yo realmente creo que si uno habla con información fidedigna,
con ejemplos concretos, los adolescentes van a entender que estas sustancias no les convienen. Y eso es lo que tenemos que hacer y también que sepan otros, los adolescentes, que si alguien les está ofreciendo una gomita, si alguien les está ofreciendo algo que no conocen, que pregunten qué es y que no la consuman. Es más, yo tengo dos hijas adolescentes, una que ya se fue a estudiar a la universidad y yo le digo, no, nunca consumas ninguna tableta, ninguna pastilla de alguien que no conoces y que te la está ofreciendo porque no sabes qué contiene. Entonces ese sería el consejo. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Estoy tomando la liga de donde publicitamos esta sesión en la página de Taeli. Si les parece bien, la voy a poner en el chat y ahí me comprometo a escribirles a todos las respuestas y entonces de esa manera cerramos en tiempo esta sesión. Agradecemos de todo corazón su interés. La verdad es que tener 135 asistentes en este momento es súper bueno, es algo que nos preocupa, el tema es algo que nos preocupa. La doctora Amalia es una experta en el tema de salud adolescente. Un gustazo estar aquí con ustedes. Que tengan un gran día. Gracias. Gracias a todos.